Les, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí con usted y de poder hablar de estos temas tan enriquecedores de la vida, de la terapia La Gestalt terapia gestal. Ujú, y, y de lo que significa el hacer esta hermosa labor de acompañar a los otros en ujú. sus temas de vida. Y a mí me parece que en este tema hay algo muy importante y es qué tanto yo puedo acompañar a los demás, qué tanto yo puedo apoyar a los demás desde mis conocimientos básicos, desde lo que yo he aprendido y qué tanto las personas que están acompañando están realmente formadas. Fíjese que me ha tocado que llegan conmigo experiencias o historias de terror tanto de pacientes como de amigos o de colegas que me comparten que pues se han topado con experiencias muy, muy desagradables a la hora de llevar procesos terapéuticos. Y mi pregunta aquí es, primero, ¿cuál es la necesidad o cuál es la importancia a la hora de que usted hace la formación en terapia Gestalt? ¿Cómo es que usted crea esta formación? Bueno, el primer punto es que parte de mi historia es que yo vengo de la psicología clínica, ¿no? Ujú, Entonces, esta psicología clínica, cuando yo estudié, empezaba a entrar el humanismo en México, pero había algo que faltaba para mí. Después hice una maestría en psicoanálisis y el psicoanálisis a mí como marco de referencia me parece muy importante. Es una base teórica que te permite comprender la parte intrapsíquica del individuo. ujú, Y finalmente llegan las terapias humanistas a mi vida y a mí me costó mucho trabajo mudar de uno a otro, porque si bien la terapia psicoanalítica es más interpretativa, mudar a terapias humanistas que son más que nada fenomenológicas, descriptivas, centradas en el self, en el crecimiento personal, no en la patología. Fue un proceso largo, fue un proceso de tener que estar desaprender ujú. algunas herramientas, pero lo más importante es que, en mi opinión, yo creo que más allá de la Gestalt, más allá de Rogers, más allá del cognitivo conductual, más allá de cualquier modelo que nosotros manejemos, sistémico incluso, a mí me parece que las habilidades que se requieren desde el modelo humanista, llámese Gestalt, llámese Rogers, etcétera, son una condición importantísima para cualquier terapeuta. Es decir, la implicación, la empatía, la comprensión empática, la escucha activa, etcétera. ¿Cómo yo me conecto con el paciente? Ujú, ¿Cómo yo le hago para poder entender su circunstancia? ¿Cómo yo creo este vínculo terapéutico? ¿Qué es lo que a mí más me interesa que puedan lograr? Es decir, ¿cómo puedo yo comprender y establecer un vínculo de confianza, establecer un vínculo profundo, de tal manera que el vínculo en sí mismo genere una transformación en el otro? Porque cuando yo genero este vínculo, cuando yo hago esto, lo que yo le doy a mi paciente, lo que le devuelvo, no es confrontativo, no es agresivo, no es interpretativo, sino son procesos de reflexión que tienen que ver con qué, con él, no conmigo, ujú, porque él es el que viene a pedir la consulta. Entonces, el establecimiento del vínculo, el establecimiento de la presencia, se nos olvida a muchos terapeutas. Entonces, hay memes por todos lados que dicen, ¿y qué es lo primero que te dice tu terapeuta? ¿Y cómo te sientes con eso?
¿Por qué? Porque es una pregunta trillada, es una pregunta que no va al descubrimiento. Ya se ha dicho tanto, ya nos identifican tanto con eso, que más bien la pregunta sería, ¿cómo recibes esto que yo te digo y qué te hace sentir? Y entonces yo me implico. Pero usted está hablando ahora de una habilidad, Todos porque, los modelos son habilidades, son desarrollo de habilidades, cualquier modelo que nosotros estudiemos, llámese cognitivo-conductual, llámese psicoanálisis, llámese sistémico, yo aprendo las habilidades del modelo para ponerlas al servicio de mi paciente. Todo es un exactamente. desarrollo de habilidades. Y me parece que aquí está lo que yo le comentaba en un principio. Estas historias de terror o esto que yo empiezo a escuchar, entonces se debe a una falta de desarrollo de habilidades. Pero también del conocimiento profundo del modelo que voy a manejar. Mm. Si yo no entiendo el modelo, yo he escuchado, pero ¿cómo le hago para intervenir en el duelo? ¿Qué tipo de duelo? ¿Qué edad Ujú. tiene tu paciente? No es lo mismo un duelo complicado que un duelo por estrés postraumático, no es lo mismo, ni la edad, no es lo mismo la pérdida de la salud que la pérdida de un ser querido, son cosas distintas. Entonces, yo no tengo una herramienta que diga, en todos los duelos aplica esta y ya verás cómo tu paciente va a salir adelante mañana. No, Fórmula mágica. no se puede. ¿De qué depende? De la edad, de lo significativo de la pérdida, de cuáles son los estilos de contacto de mi paciente, tiene grupos de apoyo, no tiene grupos de apoyo, cómo ha resuelto sus duelos anteriores. No es lo mismo enfrentarme a una persona de 50 que se está divorciando que a una de 23 que se está divorciando. Ujú. Son duelos distintos. No hay una herramienta. Lo primero que tengo que entender es el proceso del duelo, el modelo del duelo. Y posteriormente, este modelo que ha estado estudiado o que, del cual yo me apoyo, ¿cómo se encaja? ¿Cuáles son aquellas partes que pueden encajar o no en este paciente en lo particular? Como esta forma en la que me puede ayudar a explicar o a comprender esto que mi paciente me está compartiendo, ¿no? Aquí lo que yo entiendo entonces es que lo que mucho está faltando es que en estas habilidades y en esta comprensión, como usted decía, qué tanto yo estoy estableciendo el vínculo, qué tanto yo me estoy interesando por el otro. ¿Estoy más preocupado por mi modelo que por el otro? Es una pregunta. ¿Cómo aplico una técnica con este paciente? ¿Ya comprendiste al paciente? ¿Ya sabes de lo que se trata? Pero además, no es solo el desarrollo de habilidades, es el desarrollo de las actitudes básicas del terapeuta. Porque entonces nos encontramos con juicios, nos encontramos con consejos, Interpretaciones. con interpretaciones, con que el terapeuta ya está hablando de su propia historia y se lleva toda la hora hablando de sí mismo Ujú, ujú. y se pierden del contacto, ¿no? Se pierden del establecimiento del vínculo con el otro, ¿no? La relación terapéutica es una relación muy importante. La relación terapéutica es una relación muy significativa para la vida de los pacientes porque prácticamente su vida entera, su historia, está depositada en mis manos. Hay una esperanza, Ujú. hay un motivo de cambio. Entonces, mi obligación es formarme en el modelo, entender muy bien el modelo, qué es lo que voy a hacer para poder entender cuáles son las herramientas que utilizamos para ese modelo. Punto número dos. Punto número tres, ser lo suficientemente humilde para saber que tienes que pasar por procesos de supervisión.
Es decir, otros compañeros, otros expertos te ayudan a ver cuáles son esos lugares en los que te falta desarrollar la habilidad, lo que no has visto con tu paciente, etcétera. Por otro lado, el desarrollo personal y el análisis personal o la terapia personal. Si esto es un proceso de crecimiento, pues yo tengo que seguir creciendo. Eh, Seguir creciendo en el sentido de la apertura. Y creo que más que nunca, hoy tenemos problemáticas que requieren una gran apertura Ujú. en todos los ámbitos. De si la elección del género, de si esto, de si lo otro, de si familias compuestas, familias ensambladas. Hay una diversidad de situaciones conflictivas que no necesariamente son patológicas, que requieren una respuesta en la consulta. Y que yo no tengo la respuesta, pero la vamos a descubrir juntos. Exactamente. Creo que esta es una parte bien importante. Si yo comprendo cuál es mi labor y si yo comprendo que soy una parte de apoyo, entonces voy a poder realmente acompañar al otro. Pero si yo estoy queriéndole dar una respuesta, pues yo como siempre lo comento en los grupos de formación, ¿quién eres tú para tener todas las respuestas? ¿Cómo le vas a hacer para tener la respuesta a la vida del otro si las necesidades Lo son que otras? yo creo, y es lo que he observado como una tendencia últimamente, que las personas quieren técnicas, quieren herramientas, pero las herramientas no se ponen en frío. Las herramientas tienen un sustento. Las herramientas o las estrategias terapéuticas tienen un sentido. ¿Para Y el qué? sentido se lo va a dar el modelo que yo tenga. Pero si no entiendo el modelo, si no quiero leer, si no quiero estudiar, si no quiero apropiarme del modelo, me va a ser muy difícil poderlo implementar. Sí, hay muchas técnicas y hay muchas estrategias. Hazle así, ponle así, pero entonces nos vamos a la autoayuda quizá. Y además nos quedamos cortos, yo creo, porque otra vez volvemos como a una separación entre tú eres quien tiene la problemática y yo te doy toda esta caja de herramientas para que tú resuelvas tu problema. ¿Dónde está el acercamiento? ¿Dónde está mi interés por el otro? ¿Dónde está realmente mi implicación? Si yo solamente le digo, ah, toma, con esto lo vas a solucionar. Bueno, si yo te doy eso, pues mejor me leo un libro de autoayuda. Los libros de autoayuda son los más vendidos y los menos practicados, ¿sí? Sí, Porque son más generales. exactamente. Exacto. No van al corazón de la persona, Ujú. al corazón de la problemática. Entonces, por ejemplo, en los libros de autoayuda nos ayudan a muchos terapeutas porque cuando se ven identificados ahí, muchos de ellos van a terapia, pero no por el libro en sí, sino porque alguna memoria me movió que Se les permite identificaron. ir. Yo Ujú, nunca estoy en contra de los libros de autoayuda, yo creo que todo suma, ujú. porque es este darse cuenta de que algo está pasando conmigo y entonces voy a la terapia y lo veo, lo analizo, lo proceso. Pero aquí hablando de los terapeutas, me parece que es importante los egos del terapeuta. Es que yo ya soy psicólogo. Los psicólogos, sobre todo los que tenemos formación en psicología clínica, nos ayudan en muchas maneras. ¿Por qué? Porque llevamos clases de técnica de la entrevista, teoría de la entrevista, diagnóstico, pruebas psicológicas, Pero diagnóstico no solo de eso, comportamiento. organizacional, desarrollo humano, temas que están fuera de la terapia también. No, por eso yo hablo del clínico, Ujú, ujú. diagnóstico diferencial, parte de la psiquiatría. Sí llevamos Una base. una base, un avance, ¿no? Teorías del desarrollo, teorías de la personalidad, etcétera. Por eso muchas personas estudian primero la carrera, ya que después de su segunda carrera, y luego se meten a estudiar.
Yo no puedo, una cosa es la psicología y otra cosa es la terapia. La psicología estudia el comportamiento humano, nada más. Puede ser organizacional, social, individual, la senectud, lo que sea, teorías del desarrollo. La terapia son modelos. Esos no los estudias en la universidad. Algunas maestrías, por ejemplo, maestría en sistémico, pero la maestría tiene su propia naturaleza. Sí te da la formación, sí te da una base muy amplia, pero es muy teórica. Algunas maestrías son más prácticas, dependiendo de la universidad, Ujú. pero su sentido es otro. Es un grado académico, no es un grado terapéutico. Ujú. Cuando tú llegas a los institutos a formarte como terapeuta, te echas un clavado en el modelo. En terapia gestal aplicada, te echas un clavado al modelo de terapia gestal aplicada. Ujú. ¿Cómo surge este modelo? Bueno, pues surge de muchísimos años en los que he formado terapeutas en muchos modelos. Y entonces, este modelo en lo particular ha resultado ser muy exitoso porque una de las primeras planteamientos es, entiende el modelo, entiende el concepto, entiende lo aplicado en ti y luego entiéndelo en la práctica. Ujú. Ujú. Exactamente. Es como esta parte tan importante de abarcar y abordar todas estas esferas del terapeuta. Todo esto que implica ser terapeuta, la parte personal, la parte profesional, el modelo mismo, la práctica, pero también la supervisión. Yo recuerdo que desde que formaba terapeutas de manera presencial, siempre ese ha sido mi objetivo. Es decir, si yo no entiendo el concepto, bueno, más bien, una de mis grandes habilidades es poder traducir los conceptos complejos en prácticos. Ujú, Y eso me ha dado la posibilidad de poder mostrárselos a muchos alumnos. Entonces, no, es que la fenomenología, a ver, aquí está, ¿no? Ya. Pero claro, son muchos años de estudio, son muchas habilidades. ujú, Pero toda la vida a mí era la pregunta, ¿cómo lo paso a sencillo? ujú, ¿Sí? De esto tan abstracto freudiano, de esto tan abstracto de Víctor Frank, de la misma gestal moderna, es cómo lo bajo, ujú. cómo puedo transmitírselo a los alumnos sin que sea una parte académica de discusión, Abrumadora. sino más bien que cómo lo puedo implementar en la consulta, cómo veo el self en la consulta, cómo veo el asunto inconcluso, cómo veo el contacto, cómo veo la Ujú. frontera de contacto. Eso es algo de lo que tiene el diplomado, pero también es algo que creo que tiene que ser el distintivo de cómo yo he formado terapeutas durante muchos años. Y eso es algo que muchos de los que llegan a sedes, de los alumnos y de todos los colegas que llegan a sedes, nombran esta habilidad precisamente que usted tiene de explicar con palabras sencillas esto tan complejo que de repente, y me incluyo, leemos y releemos y releemos. ¿Qué es esto? Y bueno, esta necesidad que hay, porque a mí me parece que es una necesidad actualmente, de poder llevar esta complejitud a la práctica, porque me dicen muchos, es que yo lo leo y suena hermoso, suena padrísimo, y ahora cómo lo llevo a la práctica. Esto cómo se ve con el paciente. Entonces yo creo que esto que usted menciona el día de hoy es muy importante porque si yo quiero formarme como terapeuta, si yo soy terapeuta, esta pregunta que hizo a lo largo del video, ¿cuál es mi objetivo? O sea, realmente cómo estoy acercándome a mis pacientes, es algo que todo el tiempo nos tenemos que hacer. ¿Me estoy acercando desde querer encajar mi modelo? ¿Estoy realmente viendo a quien tengo enfrente? O sea, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero hacer? ¿Le quiero dar la respuesta? ¿Lo quiero rescatar?
Hoy me decía una chica en la consulta, es que consulta supervisión, ¿no? Es que con esta paciente no avanzo y no sé qué, y no sé cuándo. Y le digo, ¿y qué te pasa a ti con tu paciente? No sé. ¿Qué te está impidiendo llegar? No sé. Ujú. Eh, qué es lo que pasa en el proceso? Pues es que habla mucho y entonces yo no puedo pararla y entonces no he entendido el modelo, ¿sí? No me he apropiado, por lo menos el gestáltico. El gestáltico es un diálogo, no un monólogo. Vamos estableciendo el diálogo a través de los diferentes experimentos gestálticos, a través de la toma de conciencia, a través de devolver la fenomenología. Es un diálogo, no es un monólogo. Es que cómo lo interrumpo porque, pues, si no, ¿cómo va a sacar las emociones? De todos modos las va a sacar, pero ahí yo estoy implicado en el diálogo. Esa es la importancia de formarse en esta situación del vínculo terapéutico, de privilegiarlo. Ujú. Para privilegiar el vínculo necesito a fuerza no tener un ego tan grande, no creer que lo puedo todo, no tengo las soluciones, no tengo todas las herramientas, pero sí sé acercarme al otro para que él haga un proceso de autodescubrimiento. Y esa es mi labor. No quiero el Oscar por mis herramientas. Lo que quiero es que el otro se sienta comprendido, atendido, poder entender su necesidad, de qué manera lo puedo apoyar y brindarle un modelo que le permita utilizarlo después. Ujú. Entonces, vamos a descubrirnos, vamos a ser auténticos, auténticas. ¿Qué tanto yo quiero los aplausos? ¿Qué tanto yo quiero que me digan, ay, qué bien lo hiciste, gracias, me ayudaste mucho? Vamos a redactar aquí abajo de este video, yo sí soy, o a veces sí me pasa, porque puede suceder, pero lo importante es que lo empecemos a reconocer. ¿Qué tanto yo me he dedicado a ¿Y mi por qué formación? no pones el día que no puedes? Ujú. Porque también hay pacientes que tienen muchos retos para nosotros y que nos Claro. obligan a estudiar y que nos obligan a llevarlos a supervisión y que nos obligan a ver otras fuentes, la neurobiología, la neuropsicología, etcétera. Es decir, ¿por qué no pongo cuando no? Porque Nos los casos de encantaría éxito todos conocer están sus padrísimos, historias. ¿no? Exactamente. Y creo que esta es una parte bien importante de empezar a acercarnos como comunidad de terapeutas, conocer sus historias. ¿Cuáles son estos retos que ustedes se han encontrado a lo largo de su formación? Si es la primera vez que nos escuchan o si es la primera vez que empiezan a formarse como terapeutas, ¿qué tanto ustedes ya tenían en cuenta esto que platicamos el día de hoy? ¿Qué tanto ustedes descubren con este video? Hoy creo que yo me estoy yendo por el modelo y estoy descuidando el vínculo. Platíquenos. Vamos Cuando, a pues, aprender. exacto, platíquenos, díganos cómo le van haciendo ustedes, pero aquí lo más importante es que cuando la gente se quiere hacer terapeuta, ¿no? O para ayudar a los demás. Mm. Y yo digo, ¿a qué? ¿A qué les quieres ayudar? ¿A darles consejos? ¿A que desarrollen sus habilidades? ¿A que tengan un proceso de autoconocimiento? ¿A quitar los síntomas? ¿A qué les quieres ayudar? A que sean felices. Pues la felicidad es parte del camino, pero ¿a qué les quiero ayudar? Y por ahí, más bien yo creo que no es ayudar, más bien cómo puedo contribuir a tu vida. Ujú. Dime qué necesitas de mí para que yo pueda ver si puedo hacerlo. Son cosas distintas. Exactamente. Entonces, cuando un médico, es que yo quiero curar a mis pacientes, quiero aliviarles el dolor. Está bien, pero acá ¿cómo? ¿Cómo los quiero apoyar? ¿Cómo los quiero ayudar?
Por eso se llaman profesiones de ayuda, ¿no? En Ujú. realidad, yo soy de la idea que cuando tú entras a un proceso terapéutico, el terapeuta tiene que ser lo suficientemente profesional como para saber que vienes porque sufres, que vienes para entender tu sufrimiento, que vienes no para que me quites los síntomas, sino para que yo tenga un proceso de crecimiento, al menos desde mi modelo, Ujú. en donde yo te voy a dar herramientas, el ahora para el después, para que tú vas a desarrollar aquí conmigo una serie de toma de conciencia, de estar en conciencia, para que te des cuenta qué te pasa y que después pases del apoyo terapéutico al autoapoyo. Eso es. Yo brindo un modelo de crecimiento que queda de por vida. Es más poderoso, ¿no? En mi opinión, sí. En opinión de otros, no lo sé. Pero yo sí creo que es posible dejar huella a través de esto, ¿no? Y bueno, yo lo he recibido durante muchos años. Es que Ana, de no haber ido contigo, no sé qué, pero es que Ana, sí. ¿Por qué? Porque pues es un modelo que se brinda y después las personas lo utilizan en su día a día y eso nos va permitiendo este proceso de crecimiento continuo más allá de la terapia. Es como, ahorita me resuena esta frase y yo creo que va con esto, ¿no? Es esta frase muy común de darle un nombre a un pescado y pues va a comer un día. Enséñale a pescar y comerá por siempre. Claro, lo que creo es que de alguna manera, pero no es mi modelo, son las habilidades que han estado en el fondo. Ujú, Ujú. Y lo único que vamos a hacer es iluminarlas, porque no han sido iluminadas. Entonces figura foto, ujú. ¿sí? Esta sensación de ser víctima, pues tiene muchos recursos acá que no han podido ser empoderados. Entonces hay que juntar esta figura de mira los recursos que tienes, date cuenta cómo le haces, etcétera. Exactamente, no es mi herramienta, son sus herramientas personales siendo iluminadas. Así es. Eso es lo que, y bueno, entonces los terapeutas tenemos la obligación de formarnos como terapeutas, iluminarnos en nuestras habilidades, iluminarnos en nuestras destrezas e iluminarnos también en aquellas características personales que tenemos para dedicarnos a una profesión de acompañamiento. Pues con ¿Lo voy a esto hacer mal me... al principio? Sí, lo voy a hacer muy mal, pero no es más que práctica y Bueno, yo estar sujetos a la autoobservación de dónde puedo mejorar. exactamente, porque yo creo que es como cuando empezamos a caminar en la vida, ¿no? Cuando éramos chiquitos, pues nos íbamos tropezando, nos agarrábamos de lo que podíamos, en ocasiones nos caímos y nos caímos feo, ¿no? No todo el tiempo nos detenían, a veces sí, dábamos los pasos chuecos, Nos así nos va. caímos 40 veces, Así nos va a pasar. No es tanto que lo hagamos bien o mal, sino que es parte del proceso de aprendizaje. pero así nos pasa a los médicos, a las enfermeras, a todos, ¿no? Lo que yo no entiendo es cómo, y con esto me gustaría cerrar con esta pregunta, ¿cómo es que con este ego tan grande a veces llegan los terapeutas queriendo hacer todo excelente desde la primera, si sabemos desde chiquitos que es todo un proceso? Bueno, la repetición es la madre del aprendizaje. Para que yo pueda hacer una vasija, la repetí, no me va a salir a la primera. El torno no se está, la masa no la hice bien, es más aguada, me faltó, ahora la hice dura, ahora no resbala, ahora sí. Es lo mismito. Entonces, yo creo que tenemos que tener paciencia, pero sobre todo
la disponibilidad El compromiso. que requiere ser un terapeuta. Se necesita tiempo, formación, leer, supervisar, tener pacientes, etcétera. Ujú. Muchas gracias, maestra. Me parece que este video ha sido un video muy enriquecedor, muy profundo. Me gustó mucho, Muchas porque gracias, Leslie. va directo al corazón de los terapeutas y de los pacientes. Claro. Además hay una gran responsabilidad ética y moral, porque lo que yo trabajo con mi paciente va a impactar en sus campos relacionales y en su medio ambiente de una manera profunda. Ujú. ¿Ok? Gracias. Muchas Gracias a gracias. todos por seguirnos. Gracias por estar aquí. Déjenos sus comentarios a ver qué les parece este video. ¿Ok? Bye. Bye.